Uso y manejo adecuado de plaguicidas en el cultivo de sésamo en la agricultura familiar. El sésamo paraguayo es un cultivo muy valioso para la agricultura familiar, dado que no necesita de grandes extensiones de tierra ni maquinaria costosa para su cultivo, y a través de la exportación permite generar ingresos estables para los pequeños productores y además genera divisas con la exportación. Por tanto, es necesario usar correctamente los plaguicidas para proteger a este cultivo de las enfermedades y plagas y garantizar una producción sostenible. Las exportaciones de sésamo a Japón, principal país comprador, se vieron afectadas por la detección de residuos de plaguicidas en varias ocasiones. Esta situación ocasionó pérdidas económicas a los pequeños productores. Tales antecedentes motivaron que instituciones del sistema MAC, la CAPEXE y la JICA decidieran iniciar el proyecto INOPAR. Una iniciativa para el mejoramiento de la inocuidad del sésamo paraguayo. Este material audiovisual busca constituirse en una herramienta para capacitar a los productores de sésamo en lo que se refiere al uso y manejo adecuado de plaguicidas de forma sencilla. Se espera que el productor de sésamo aplique estos conocimientos en sus labores diarias en la finca. 1. Las buenas prácticas en el uso y manejo de plaguicidas. Al aplicar los plaguicidas se deberá tener en cuenta 4 puntos importantes: la seguridad del aplicador de plaguicidas, la producción de sésamo inocuo, la seguridad del ambiente, la seguridad del consumidor. El cumplimiento de estos 4 puntos tendrá como resultado una producción de sésamo inocuo y de calidad. 2. Orientaciones para la compra de plaguicidas y la interpretación de la etiqueta. En esta sección explicamos algunos aspectos importantes sobre la compra de plaguicidas y la interpretación de los distintos elementos de la etiqueta. Al momento de comprar los plaguicidas se recomienda solicitar el asesoramiento técnico al extensionista de la zona y prestar atención a las siguientes 3 indicaciones. Elegir plaguicidas en envases originales que traigan la etiqueta con el registro del SENAVE impreso. Con esto se garantiza la calidad del plaguicida. Seleccionar el plaguicida adecuado para la plaga que se quiere controlar. Verificar la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta y comprobar que el producto no haya vencido. Todos los plaguicidas legales cuentan con etiqueta en la cual se incluye toda la información necesaria y requerida por ley para la aplicación de plaguicidas. Por tanto, seguir las instrucciones de la etiqueta garantizará el uso correcto de los mismos. Recuerde que no se debe comprar plaguicida fraccionado y sin etiqueta. En la etiqueta también se indica los niveles de toxicidad que se dividen en 4 clases. Clase 1A, sumamente peligroso, de franja roja y con las palabras muy tóxico impresas en la etiqueta. Clase 1B, muy peligroso, de franja roja y con la palabra tóxico impresa en la etiqueta. Clase 2, moderadamente peligroso, de franja amarilla y con la palabra nocivo impresa en la etiqueta. Clase 3, poco peligroso, de franja azul con la palabra cuidado impresa en la etiqueta. Y la clase 4, poco peligroso, únicamente con la franja verde. Cada una de estas franjas de colores cuentan con los pictogramas correspondientes. Recuerde, los plaguicidas de franja roja solo podrán ser adquiridos mediante receta agronómica expedida por un ingeniero agrónomo registrado en el SENAVE. La etiqueta puede componerse de 2 o 3 partes. En este ejemplo se muestra una etiqueta de cipermetrina, la cual consta de 3 partes. En la parte central se incluye la información identificatoria del plaguicida, el nombre comercial, la clasificación como insecticida y la formulación, en este caso de concentrado emulsionable. Asimismo, incluye el número de registro SENAVE.
el número de lote de fabricación y las advertencias sobre su inflamabilidad, junto con los números del fabricante e importador. En la parte derecha se indica la forma adecuada de uso. Se especifica las características y forma de acción del plaguicida, junto con la forma correcta de uso. Se indica las plagas y cultivos objetivo, la dosis a utilizar expresada en ml por hectárea, la etapa de crecimiento del cultivo en que debe realizarse la aplicación, junto con los intervalos de aplicación y el periodo de carencia. En la parte izquierda se incluyen medidas preventivas, ambientales, riesgo para la salud y advertencias generales. El ejemplo utilizado, la cipermetrina, pertenece a la clase 2, franja de color amarillo. Además se menciona el riesgo ambiental, la forma de guardar, los lugares apropiados para el desecho de plaguicidas y cómo proceder con los envases vacíos. Se incluye también pictogramas del equipo protector apropiado para el uso del plaguicida. 3. ¿Cómo ponerse el equipo de protección individual? Ahora se indicará el uso correcto del equipo de protección individual o EPI. Para reducir la posibilidad de exposición a los agroquímicos, debemos prestar atención a la siguiente forma de usar el EPI. El equipo de protección individual se viste de la siguiente manera. Primero, colocarse los pantalones y luego las botas o calzados cerrados, preferiblemente impermeables. Ubicar la botamanga del pantalón por encima de la bota. Posteriormente, vestirse la camisa manga larga o chomba y luego el delantal, seguido por el tapabocas, adecuado para la aplicación de plaguicidas, las gafas protectoras, el sombrero protector y por último, los guantes. El tapabocas y las gafas protectoras deben quedar firmemente sujetos al rostro. Si la etiqueta cuenta con instrucciones de cómo ponerse el EPI, la usaremos de referencia. Existen diversos tipos de tapabocas o mascarillas. Algunas protegen mejor que otras. Estas son algunas imágenes de referencia. 4. Preparación de la mezcla de plaguicidas. En esta sección se verá un ejemplo de cómo se prepara la mezcla para pulverizar. Para ello serán necesarios el plaguicida y el agua. También disponer de balanzas, recipientes para realizar la mezcla y otros materiales. También será necesario calibrar la mochila pulverizadora. Seleccionar primeramente el plaguicida que se va a utilizar según lo que se desee controlar y posteriormente leer las instrucciones de uso en la etiqueta. A continuación se indica cómo preparar una mezcla de aplicación a partir del plaguicida Thiamethoxam de formulación granulada a modo de ejemplo. Antes de iniciar la preparación de la mezcla será necesario ponerse las gafas, la mascarilla, el delantal y los guantes protectores. Según la etiqueta, para combatir insectos chupadores se deberá utilizar 70 gramos por hectárea. La cantidad de agua necesaria para la dilución deberá ser entre 200 litros a 600 litros por hectárea, según la etapa de desarrollo del cultivo. Luego de pesar el plaguicida, colóquelo en un balde o recipiente auxiliar, dilúyalo con agua y mézclelo con una espátula o palo limpio para homogeneizar. Preparada la mezcla, se llena el tanque pulverizador y se tapa correctamente. Posteriormente se procede a agitar para homogeneizar. Se conecta el pico pulverizador al tanque de plaguicidas y se verifica si el mismo no se encuentra obstruido y si tiene la presión correcta. Por último, se lava el recipiente auxiliar y los demás utensilios empleados para eliminar restos de plaguicidas y se deposita el agua de lavado en el tanque pulverizador. Si bien el Thiamethoxam aún no tiene fijado periodo de carencia específico para el sésamo, se recomienda de manera general un mínimo de 14 días. En otras palabras, deberá esperar al menos 14 días entre la última aplicación de plaguicidas y la cosecha. A continuación se indicará cómo proceder al usar plaguicidas líquidos con el clorpirifos al 48% como ejemplo.
Según normativa establecida oficialmente por el SENAVE, para 1 hectárea de cultivo se deberá usar 600 ml y la cantidad de agua necesaria para diluir es de 140 a 200 litros, según etapa de desarrollo del cultivo. La medición del plaguicida se realiza utilizando una jeringa o un vaso medidor. Luego se cargará la mezcla de pulverización al tanque y se procederá a homogeneizar la mezcla de la misma forma en que se ha realizado con el tiametoxam. El periodo de carencia del clorpirifos para el sésamo es de 7 días y el producto puede ser aplicado hasta 2 veces durante el ciclo de crecimiento del cultivo. 5. Aplicación de plaguicidas y prevención de derivas. En esta sección se explicará sobre la pulverización y la protección contra deriva. El pico y la presión con la que se aplica determinan el tamaño que tendrán las partículas de la mezcla, por lo que incluso un mismo tipo de pico podrá producir partículas más finas y propensas a dispersión al aplicársele mayor presión. No se debe aplicar el primer chorro del líquido de aspersión directamente sobre el cultivo. Antes de iniciar la pulverización se debe verificar la dirección del viento y definir la dirección de aplicación en el mismo sentido. Solo pulverizar si la velocidad del viento es menor a 10 km por hora para prevenir posibilidades de deriva. Se recomiendan aplicaciones a la mañana temprano o al atardecer, cuando la intensidad del viento suele ser menor, para reducir significativamente las posibilidades de deriva. Se decidirá el momento apropiado de aplicación en base a la confirmación de la aparición de plagas. Asimismo, se aplicará el plaguicida a toda la planta. Al pulverizar, se debe ajustar la presión para que el chorro pueda salir a 90 grados. El pico del pulverizador se debe mantener a 50 centímetros de la planta. Se aconseja evitar aplicaciones horizontales y en los casos en que sea necesario, se aconseja tomar las debidas precauciones para evitar deriva. También es muy importante que la persona que realiza la pulverización evite hacerlo con viento fuerte para prevenir la contaminación. Asimismo, se recomienda no tocar las plantas del cultivo luego de la pulverización. Iniciar la pulverización desde los bordes del cultivo hacia adentro para evitar que la deriva alcance a cultivos circundantes. Se debe buscar emplear todo el líquido de pulverización sobrante, por ejemplo, aplicando en lugares donde la aplicación no fue pareja, o en su defecto, desechar en barbechos u otros sitios adecuados para el fin. 6. Cuidados posteriores a la pulverización. En esta sección se describen los aspectos a cuidar después de la pulverización. Lavar el tanque pulverizador, pico y manguera con el equipo de protección individual puesto. Hacerlo al terminar la pulverización para evitar que el resto de la mezcla se solidifique, causando la obstrucción del pico. Asegurarse de que el tanque, los picos y la manguera queden completamente limpios por dentro. Desechar el agua de lavado en barbechos cuidando no dañar el ambiente del entorno, lejos de cauces hídricos como ríos y lagos. Luego, la persona encargada de la pulverización debe quitarse por completo el EPI. Y lavarse con jabón cuidadosamente las manos, el rostro y otras partes que hayan estado expuestas a los plaguicidas, así como también hacer gárgaras y, por último, bañarse, si fuere posible, bajo la ducha. Lavar y guardar el equipo de protección individual EPI separado de las ropas de uso cotidiano. Se debe registrar en el cuaderno de campo o en planilla de registro de aplicación el plaguicida que se utilizó, cuándo se aplicó, qué dosis se usó, así como también la plaga o enfermedad que se trató y la etapa del cultivo en que se realizó la pulverización. Al llevar un registro se podrá verificar y contabilizar la cantidad de aplicaciones hechas. Asimismo, será una información de referencia útil para posteriores aplicaciones, lo que ayudará a garantizar el uso correcto de plaguicidas. 7. Almacenamiento y disposición final de plaguicidas. Esta sección describe el almacenamiento y la eliminación de plaguicidas.
El almacenamiento apropiado de los plaguicidas es importante para proteger a las personas, los animales y los propios plaguicidas, evitando la contaminación del ambiente, los casos de ingestión accidental, la aplicación equivocada y la degradación de la calidad del plaguicida. El depósito de plaguicidas debe contar con llave, estar alejado de los alimentos y debe instalarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Guardar herbicidas y otros tipos de plaguicidas por separado para evitar el uso incorrecto. Los plaguicidas líquidos deben estar en la parte inferior de los estantes y los polvos o gránulos en la parte superior. Para evitar usos indebidos e ingestión, se debe evitar totalmente el transvase de plaguicidas, es decir, el traslado desde el envase original a otro envase. Los envases vacíos de plaguicidas deben lavarse como mínimo 3 veces, verificando que el agua del lavado sea lo más transparente posible. El agua de lavado se podrá depositar en el pulverizador como parte de la mezcla. Una vez lavados, los envases aún pueden contaminar el ambiente si se los deja expuestos al aire libre. Por lo tanto, es recomendable perforarlos para evitar que se vuelvan a utilizar y guardarlos en un contenedor para envases vacíos de plaguicidas para luego entregar a alguna empresa recicladora de envases vacíos de plaguicidas habilitada por el SENAVE. Es importante planificar la compra de plaguicidas en base a los requerimientos para tener en depósito solo lo necesario. Se aconseja disponer de un inventario de plaguicidas en existencia. También registrar los plaguicidas que salen e ingresan a los depósitos. Verificar la fecha de vencimiento y utilizarlos antes que venzan. 8. Consideraciones importantes en la cosecha y post cosecha. En este punto se indican los cuidados más importantes que se deben cumplir durante la cosecha y post cosecha para obtener un producto inocuo. Recuerde que para realizar la cosecha se debe respetar el periodo de carencia. De no hacerlo, pueden quedar residuos en niveles superiores a los límites máximos permitidos y el sésamo podrá ser rechazado por el país comprador. No se debe utilizar plaguicidas alrededor del sésamo segado ni emparvado para el control de hormigas y otras plagas, debido al alto riesgo de contaminación que representa. En la trilla, utilizar carpas limpias y tamices para separar las impurezas. Luego de tamizar el sésamo, guardarlo en bolsas nuevas. No reutilizar bolsas de ningún tipo para evitar contaminación del producto. Almacenar el sésamo recolectado en un lugar higiénico, ventilado y lejos de la luz solar, sobre pallets o carpas, nunca directamente sobre el piso. También es importante que esté protegido para evitar contaminaciones por contacto con animales, insectos, roedores, etc. Por ejemplo, tapando con una carpa o lona. Tampoco se debe usar ni guardar plaguicidas en las cercanías del producto almacenado. Cumpliendo estas recomendaciones, el país y el productor podrán mantener los mercados de exportación del sésamo y mejorar sus ingresos. Con el esfuerzo de todos los productores, se podrá vender sésamo de calidad.